Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Hoy damos paso al ejercicio número 5 para ritmos que se pueden utilizar en batería, en percusión. Vamos a marcar un pulso para comenzar una canción. Luego vamos a marcar los números 1, 2, 3 y 4. A continuación, el primer tiempo va a ser fuerte y vamos a refrescar los ejercicios anteriores. El ejercicio número 1, en el cual teníamos las 4 negras, el ejercicio número 2, el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. El ejercicio número 5 consiste en unir el ejercicio número 3 con el número 4. De esta manera, en el segundo tiempo, la segunda subdivisión va a tener una corchea en el bombo y el tercer tiempo va a tener un silencio de corchea y una corchea en la segunda subdivisión. Vamos a copiar el ejercicio en Soundmaker. Vamos a colocar la negra, el tambor en el segundo tiempo, la segunda subdivisión de la corchea en el bombo. En el tercer tiempo tenemos el silencio. Luego tenemos en la segunda subdivisión del tercer tiempo el bombo y el tambor en el cuarto tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con Ableton y Soundmaker. Ahora vamos a componer una canción. Lo que nosotros vamos a utilizar hoy es una introducción, una melodía 1 y una melodía 2 a modo de ejemplo. Yo sugiero que la introducción utilicemos el segundo botón del bajo y el primer botón del teclado. Como melodía 1, cuarto botón del bajo, primer botón del teclado y la melodía. Y la melodía número 2, segundo botón del bajo, primero del teclado y el segundo botón de la melodía. El ritmo de batería va a estar marcado en el Soundmaker. Comenzamos con el bajo. Introducción. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Melodía 2. Introducción. Melodía 1. 1, 2. 2. 3. 4. Melodía 2. Introducción. Final de tema. Conocimos el ejercicio número 5, cómo se escribe, cómo lo podemos ejecutar en el Soundmaker y cómo lo podemos mezclar en una canción. Te agradezco y nos vemos en el próximo video.